¿Sí se está escuchando, muchachos? No, profe. No se escucha, ¿verdad? Me imaginé. Me faltó activar el sonido. Bueno, permítanme. Ay, no, me lo cerró. Oh, qué caray. Vamos a hablar en la clase de hoy acerca del ciclo de crecimiento. Hablamos en la clase pasada de una de las etapas nada más del ciclo de crecimiento. Estuvimos hablando del crecimiento exponencial. ¿Sí? Pero el crecimiento exponencial solamente refleja una parte del ciclo de crecimiento de una población microbiana, ¿sí? La que se llama crecimiento exponencial. Por varias razones, un organismo creciendo en un recipiente cerrado, puede ser un tubo o un matraz, cuando lo tenemos ahí incubando, que le vamos a llamar cultivo discontinuo, cerrado o batch. Ese cultivo, cuando está en esas condiciones, no puede crecer así, exponencialmente por mucho tiempo o por un tiempo indefinido. Y la curva típica de crecimiento de una población, ¿sí? Es la que vamos a ver ahorita en esta imagen, ¿verdad? Es un ciclo completo. Y ese ciclo completo son 4 fases, que son las que les pongo aquí. La primera se llama fase lag o latencia. La segunda, de la cual habíamos hablado, la fase exponencial. La tercera es la fase estacionaria. Y la cuarta es la fase de muerte. Son las 4 fases, ¿sí?, del ciclo de crecimiento o la curva de crecimiento, de las cuales les comentaba, habíamos hablado de la fase exponencial o el crecimiento exponencial únicamente. Aquí las podemos ver ya en una gráfica, las cuatro etapas, pero
vamos a ir viendo las características de cada una de ellas. Vamos a seguir primeramente la de la línea de color rojo, que se hizo contando células con un recuento de viables. Bueno, la verde se hizo, pero con un conteo al espectrofotómetro. En las clases que sigue vamos a ver las técnicas de medición de crecimiento y la técnica turbidimétrica pues es una de ellas, pero las cuentas de células viables es otra. La curva roja, ¿sí?, representa las fases de crecimiento de un cultivo. Les dije discontinuo, cerrado o batch, que es cuando tenemos la población creciendo, pero en un tubo o en un matraz cerrados, en donde no va a haber ningún cambio ahí. Muy bien. Cuando se inocula un cultivo microbiano en un medio nuevo, en un medio fresco, llámese caldo nutritivo, caldo soya, etc., ¿sí?, el crecimiento va a iniciar después de un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo le vamos a llamar fase lag o latencia. ¿Por qué? Porque después de un periodo de tiempo, o sea, ¿por qué las células no pueden crecer inmediatamente después de que las colocamos en un medio nuevo, rico, etcétera? Hay varias razones. Y el tiempo que tardan también en empezar a crecer también puede variar. Hay algunas que pueden empezar a crecer muy rápido, por un periodo muy corto después de que se inocularon en el medio nuevo, pero hay otras que se tardan un poco más. Entonces decimos que el intervalo puede ser breve o puede ser muy extenso. Muy bien. ¿Cuándo la población tiene que pasar por una fase lag o de latencia? Si vemos la curva roja, la fase de latencia que está marcada aquí, la podemos observar mucho mejor en la línea verde. ¿Sí? Es solamente esta etapa, ¿sí?, que el tiempo no sabemos, va a variar mucho con el tipo de bacteria de la cual se trate. Pero, por ejemplo, vean que aquí casi no tenemos, en la curva roja, casi no tenemos fase de latencia. ¿Cuándo un cultivo va a pasar por fase de latencia? ¿Sí? Una razón, si el inóculo, ¿sí?, lo que vamos a inocular en el medio fresco nuevo, se toma de un cultivo viejo, normalmente va a haber fase de latencia. Entonces, otra razón, cuando hay una fase de latencia, también cuando el inóculo es de poca viabilidad, o sea que hay pocas células vivas. O también que el cultivo tiene células dañadas. Puede ser algún agente agresor, llámese altas o bajas temperaturas, radiación, sustancias tóxicas. No están muertas las células, pero están dañadas. Entonces se inoculan en el medio nuevo y se tardan un tiempo para que empiece a crecer la población. Muy bien. Hay otra razón también por la cual pueden entrar a fase de latencia, y es cuando se transfiere, por ejemplo, el cultivo microbiano de un medio de cultivo de uno rico a uno más pobre. ¿Sí? Entonces, también va a pasar por una fase de latencia. Entonces, hay varias razones por las cuales un cultivo, ¿sí?, discontinuo, cerrado o batch, va a tener
la primera etapa, que es la de latencia, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las células no crecen inmediatamente después de que las inoculamos en el caldo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, hay algunas que la etapa de latencia es un poquito más larga y hay otras que la fase de latencia es un poco más corta, ¿sí? Entonces, una vez que la célula, la población, empieza a duplicarse, es cuando entramos a la segunda fase. Quiero comentarles que estas fases de crecimiento, el ciclo de crecimiento se aplica, pero para poblaciones microbianas. Estas 4 fases de las cuales estamos hablando no aplican para células individuales, ¿sí? Hablamos de poblaciones microbianas. Muy bien. Cuando las células se empiezan a dividir, es cuando entra la segunda fase, que es la que se llama fase exponencial, de la cual estuvimos hablando. Si se acuerdan, dijimos cuál era la fase exponencial. Era cuando la población o las células se empezaban a dividir a intervalos de tiempo constantes. Bueno, pues esta es la etapa que también se llama exponencial o logarítmica, ¿sí? Entonces, decimos que durante el crecimiento exponencial, la población de células se duplica en intervalos regulares, ¿sí? Durante un tiempo corto o puede ser un tiempo largo, según sean pues, los recursos que estén disponibles. De las células que crecen de esta manera, se dice que están en fase exponencial. O sea, es que cada célula o la población de células se duplican en intervalos regulares de tiempo. Entonces, las células en crecimiento exponencial, fíjense que tiene una característica muy importante, porque son las más indicadas para estudios enzimáticos, ¿sí? Son las que están normalmente en su mejor estado de salud. Decimos que se encuentran en el estado fisiológico más saludable, ¿sí? Y es muy importante, por lo general, cuando estamos trabajando con una población microbiana en una tesis, para una investigación, siempre que es necesario, lo mejor, lo más recomendable es que nuestra población esté en fase exponencial, porque es la mejor, es la mejor etapa, donde están, digamos, más saludables las células. Entonces, para estar así, entonces ya sabemos que deben de estarse dividiendo, ¿sí? Según su tiempo de generación. Y toda esa tiempo es el que llamamos fase exponencial. Y vean ustedes cómo en un tiempo puede ser corto, empieza la velocidad de crecimiento es rápida y viene por recuento de células viables, el número aumenta, aumenta y aumenta y aumenta, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor etapa de la población, la fase exponencial o logarítmica. Muy bien, pero en un cultivo de este tipo, que le llamamos discontinuo, cerrado o tipo batch, ¿verdad? El crecimiento exponencial pues no se va a poder mantener indefinidamente. O sea, el crecimiento se sigue dividiendo y se sigue dividiendo, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder. Y una de las cosas más sencillas que nos damos cuenta de por qué ya no se sigue dividiendo es por el agotamiento de nutrientes, ¿sí? Pero pues
se agotan los nutrientes en el medio, pero también porque se acumulan los desechos del organismo. Entonces, cuando el crecimiento exponencial cesa, o sea, hasta aquí llegó, ¿sí? Ya sea por cualquier motivo, se agotan nutrientes, hay muchas sustancias de desecho, etcétera, cambia el pH, se acaba el oxígeno, ¿sí? Entonces, la población entra en la tercera fase, que es la fase estacionaria, esta que vemos aquí. Y si se fijan, se llama así estacionaria porque el número de células se estaciona. Llegó a un número límite máximo y por un tiempo se estaciona. En la fase estacionaria no se produce ya un aumento, pero si se fijan, tampoco una disminución del número de células. De modo que la velocidad de crecimiento pudiéramos decir que es cero, ¿sí? Muy bien. Hay algunas células que pueden incluso en esta etapa, hay unas células que pueden dividirse durante la fase estacionaria, pero no se produce un aumento neto del número de células. ¿Por qué? Porque hay algunas células del cultivo que crecen, pero hay otras que mueren. De manera que ambos procesos, pues, se equilibran aquí. Y a este proceso de equilibrio se le llama crecimiento críptico. Crecimiento críptico. Sin embargo, más tarde o más temprano, la población va a empezar a morir. Y es cuando va a entrar la fase de muerte, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. En la fase de muerte, ¿sí? Si la incubación va a continuar, ¿sí? Después de que las células ya llegaron a la fase estacionaria, entonces las células van a empezar a morir a una velocidad, siempre esa velocidad es más lenta que la de crecimiento. La vamos a ver aquí. ¿Sí? Esta fase, la cuarta fase, es la fase de muerte. ¿Sí? Y vean ustedes cómo, ¿sí?, va disminuyendo el número, ¿sí?, representado aquí por logaritmo de organismos viables, ¿sí?, cómo va bajando el número y va bajando conforme el tiempo. Pero lo que se ve es que la velocidad de disminución, la velocidad de muerte de estas células siempre va a ser mucho más lenta que cuando se formaron. O sea, que aquí. Aquí la velocidad sí es muy rápida, el de la fase estacionaria. ¿Verdad? Las fases, les decía que las fases, no se les olvide que las fases de crecimiento bacteriano que se muestran en esta figura son el reflejo de las etapas por las que pasa una población de células, no las células individuales. Muy bien, repasando. Fase o latencia. Periodo de tiempo entre la inoculación del cultivo y el inicio del crecimiento. Puede ser breve o puede ser largo, de acuerdo a varias condiciones, ¿verdad? Cultivo y condiciones de crecimiento. La fase exponencial. Cada célula se duplican en intervalos regulares de tiempo. Las células en crecimiento exponencial son las más indicadas para estudios enzimáticos y muchos otros tipos de estudios. Las células en esta fase se encuentran en el estado fisiológico más saludables. La fase estacionaria, no hay aumento ni disminución del número de células. La velocidad de crecimiento de la población, dijimos, es cero. Se puede ocasionar por un nutriente esencial del medio de cultivo que se agote
o porque se acumulen productos de desecho hasta niveles que se van a inhibir entre ellas mismas. Llamamos crecimiento críptico, ¿verdad? Cuando unas células mueren y otras se dividen. Si continúa la incubación después de que las células han llegado ya a la fase estacionaria, entonces ya las células empiezan a morir. Muy bien. ¿De qué depende que la fase exponencial sea más lenta, la velocidad sea más lenta o más rápida? Pues va a depender mucho de las condiciones ambientales, ¿verdad? De si la temperatura es la adecuada, si el medio de cultivo también, hasta características genéticas. O sea, la velocidad de ese crecimiento exponencial va a depender de muchos factores. Lo que se ha visto es que los procariotas crecen más rápido que los eucariotas. Las células más pequeñas tienen más capacidad para el intercambio de nutrientes y desechos que las más grandes. Esto lo habíamos comentado en clases pasadas. Ahora, yo les decía que es muy importante el poder contar con una población bacteriana en fase exponencial, porque ya comentamos que es la mejor fase, donde se encuentran en su mejor estado fisiológico las células. Y cuando estamos haciendo una investigación, no es conveniente que las células lleguen a fase estacionaria o menos aún a fase de muerte. Entonces, se han desarrollado métodos para poder contar, al menos por un tiempo o un buen tiempo, a la población microbiana en fase exponencial o logarítmica. ¿Sí? Recordemos el término que le dimos al cultivo de la población anterior: cultivo cerrado, cultivo discontinuo, cerrado o tipo batch. No se les olvide. Muy bien. Pues el nuevo dispositivo que se creó para poder tener la población por un tiempo en fase exponencial o logarítmica, ¿sí?, fue un proceso llamado cultivo continuo. Ya no es discontinuo como el anterior, que era cerrado. A este le llamamos también continuo o también abierto. ¿Sí? Cultivo continuo es un sistema de cultivo microbiano abierto, ¿sí?, de volumen fijo o constante. Y lo que va a lograr es mantener a la población en crecimiento exponencial. Esto es algo muy importante, muchachos. Gracias a este tipo de cultivos continuos, ¿sí?, se puede hacer una gran investigación con las bacterias en su mejor estado fisiológico. Hay varios aparatos que se idearon para lograr esto, para lograr un cultivo continuo. Vamos nada más a ver muy brevemente uno llamado el quimiostato. ¿Sí? El quimiostato es es el más común de aparatos utilizados para este fin. ¿Sí? En este aparato se añade un volumen conocido de medio fresco a una velocidad constante, a la vez que se elimina a la misma velocidad un volumen igual, pero de medio de cultivo usado. Entonces, fíjense, esto es muy importante, ¿verdad? Porque en un cultivo cerrado, lo que iba a ocasionar que llegaran a fase estacionaria o muerte es que se agotaban los nutrientes y que se acumulaban sustancias de desecho. En un aparato tipo quimiostato
se va a eliminar, ¿sí?, esos inconvenientes. Claro que los nutrientes, a medida que la población va aumentando, pues los nutrientes se tienen que ir terminando. Y en este aparato lo que se hace es estar agregando, ¿sí? Se agrega volumen conocido de medio de cultivo nuevo, ¿sí?, a una velocidad constante, pero al mismo tiempo, a la misma velocidad, está eliminando, ¿sí?, las sustancias de desecho. Aquí tenemos un dibujo de lo que es un quimiostato. ¿Sí? Muy sencillo, pero aquí tenemos el cultivo de nuestra población que deseamos mantener en fase exponencial, ¿verdad? Tiene, sí, un dispositivo para agregar aire estéril, gas estéril para oxigenar, ¿verdad? Tiene otro dispositivo para estar agregando el medio de cultivo estéril nuevo, ¿sí?, y un regulador del flujo también. Entonces tenemos un control para medio de cultivo nuevo y también, ¿sí?, de oxigenación, pero también, ¿sí?, para regular el flujo de salida, ¿sí?, de células microbianas o sustancias de desecho. Este aparato tiene que mantener constante un número de células, ¿sí? No, por eso se tiene que desechar medio. El medio agotado lleva también células. De tal manera que la población se mantenga constante y con la cantidad de nutrientes necesaria. Para que el quimiostato logre eso, claro, se requiere, ¿sí?, se requiere controlar, ¿sí?, estos parámetros. Pero, por ejemplo, el quimiostato puede controlar la velocidad del crecimiento. ¿Qué es la velocidad del crecimiento? La rapidez con que se dividen las células. Eso lo va a controlar el quimiostato. Y también va a controlar la densidad celular de la población. O sea, cuántas células se obtienen por mililitro. Se debe de mantener, ¿sí?, la densidad constante, la cantidad de células constante y la velocidad también con la que se están dividiendo. Ahora, ¿cómo puede hacer esto? Pues hay factores importantes para que puedan llevar a cabo el control de la velocidad de crecimiento y de la densidad, ¿verdad? Y una de ellas es la velocidad de dilución, ¿sí?, que es la velocidad a la que entra el medio de cultivo fresco y que sale el medio agotado. Eso es muy importante para que se mantenga una velocidad adecuada. Y segundo, la concentración de nutrientes, ¿sí? Eso tiene que controlarlo muy bien para que se mantenga la densidad celular de la población, que viene siendo pues la fuente de carbono, de nitrógeno, de todos los nutrientes que van a estar ingresando al quimiostato. Entonces, es muy importante, ¿sí?, las concentraciones que se mantenga, que el quimiostato pueda mantener muy bien, ¿sí?, lo que es la velocidad de crecimiento y la densidad celular de la población, ¿verdad? Entonces, en este tipo de aparatos muy útiles para poder mantener, ¿sí?, a un cultivo continuo, en fase exponencial, que no lleguen a la fase estacionaria y menos a la fase de muerte. En un quimiostato, la velocidad de crecimiento, ¿sí?, es controlada por la velocidad de dilución, ¿sí?, y la densidad celular, ¿sí?, se controla por la concentración de un nutriente limitante. ¿Sí? Hay varios aparatos que logran esto. Probablemente ya cuando lleven la materia de biotecnología van a poder realizar cultivos continuos y para que ya lo vean aplicado, ¿verdad?
este concepto del cultivo continuo. Recordemos que en un cultivo discontinuo, cerrado o tipo batch, ¿sí?, la concentración de nutrientes principalmente la que condiciona mucho la velocidad de crecimiento y también el rendimiento celular, porque a medida que se van acabando los nutrientes, ¿verdad? Claro que las células se dejan de dividir. Hay algunas que se dividen, pero en general dejan de dividirse y entonces la velocidad de crecimiento va a bajar, va a disminuir. Lo mismo pasa con el rendimiento o la densidad celular, ¿verdad? Ya no hay nutrientes, las células empiezan a dejar de dividirse y el número de células se mantiene, deja de dividirse. Es cuando entra el ciclo de crecimiento, es cuando entra entonces a la fase estacionaria y que durante un tiempo puede ser corto o largo dependiendo de todos los recursos, pues se puede mantener en fase estacionaria, ¿verdad? Y el número no aumenta. Pero les decía, tarde o temprano, como es un cultivo cerrado, no hay recuperación de oxigenación, no hay recuperación de nutrientes, no hay desalojo de sustancias de desecho, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, las células entran a la cuarta etapa, ¿verdad? Que es la de muerte, ¿sí? Cosa que no ocurre en un cultivo continuo, ¿verdad? En el cual se va a mantener a la población siempre en división constante, en su mejor etapa de desarrollo. Muy bien, hasta aquí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó más o menos claro? ¿No tenemos preguntas? Yo no, Profe, maestra. ¿y qué tipo de bacterias se pueden cultivar en el quimiostato? Es buena pregunta, ¿sí? Son muchas, pero siempre y cuando tengan un crecimiento uniforme, ¿sí? Ahorita vamos a ver que hay algunas bacterias que crecen con precipitados en el fondo de los materiales o arriba en la superficie y ellos es muy difícil. Necesitamos que sean bacterias que crecen uniformemente distribuidas en el líquido, lo que llamamos células planctónicas, ¿sí? Que no forman biofilm, que no forman precipitados, grumos, etcétera, ¿sí? Debe de ser ese tipo de bacterias principalmente. Pero hay muchas con las que se puede trabajar en un quimiostato, ¿sí? Y son muy buenos. Ya hay muchos equipos. Hay otro que se llama turbidostato. Hay ya muchos equipos, ¿verdad? Pero todos tienen el mismo fin: poder cultivar a la población y que siempre esté en fase logarítmica, ¿sí? Que siempre se esté dividiendo. Pero como les mencionaba, es muy importante que se controlen o se regulen los factores que son los importantes. O sea, ¿cuáles? Pues se tiene que estar poniendo oxígeno, se tiene que estar poniendo nutrientes nuevos, o sea, medio de cultivo nuevo, se tiene que estar desalojando medio de cultivo agotado con células, desechos, etcétera, ¿verdad? Entonces, mientras este aparato controle todo eso, la población se va a estar dividiendo según su tiempo de generación. Y por lo general hacemos eso cuando queremos investigar, queremos hacer algo con esa población, ¿sí? De bacterias, y las necesitamos en la mejor etapa de su vida, por así decirlo, que ahorita se los mencioné. La mejor etapa de la población microbiana, ¿sí? Es cuando está en fase logarítmica o exponencial. Y sirve de mucho, es muy interesante.
cuando lleven ustedes, no sé si ya todavía no lo llevan o ahí biotecnología industrial o llevan un curso de industrial, ahí lo van a ver muy bien. Y ojalá ya puedan venir y para que ustedes usen pues ese tipo de equipos también lo hay aquí, ¿verdad? En biotecnología, entonces para que ya lo puedan usar también. Muy bien. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si quieren, continuamos con la clase para que mejor les quede un tiempecito, ¿sí? Después, libre, antes de que ustedes empiecen otra clase. En esta otra clase luego tengo un videíto al último para ponérselos. Vamos a ver las técnicas de contar células, ¿sí? Técnicas de conteo microbiano, ¿ok? Entonces vamos a aprenderlas muy bien, porque de regresar, le digo, esas hasta las podemos hacer. ¿Sí? Entonces pongan mucha atención para irlas aprendiendo. Vamos a ver hoy este tema de medida del crecimiento microbiano. En clase pasada hemos estado hablando acerca del crecimiento y de el crecimiento de una población, ¿verdad? Es muy importante también conocer cuáles son las medidas, los métodos o técnicas que existen para poder medir el crecimiento microbiano. El crecimiento de la población se mide a partir de los cambios en el número de células, lo hemos estado comentando, pero también puede ser en la concentración de algún componente celular. Podemos hablar de un aumento en la cantidad de proteínas, de ácidos nucleicos, etc. A continuación, hablar de dos métodos habituales, no que sean los únicos, pero son los habituales para medir el crecimiento celular. Uno de esos métodos es el de recuento de células. Aquí los tenemos, recuento por microscopía y recuento de células viables. Ese es un método, el de recuento de células, y el otro es por turbidez, ¿sí? O espectrofotometría. Este último, ¿sí? Es como función de la masa celular. Vamos primeramente a ver lo que es cómo se lleva a cabo el recuento por microscopía. Este método, muchachos, se llama recuento celular microscópico. Y es un método, claro, que utiliza el microscopio para llevar a cabo el recuento de las células y se caracteriza por determinar número total de células. Número total de células. En este método, el recuento total de células en un cultivo o en una muestra natural se puede llevar a cabo simplemente por observación y enumeración al microscopio de las células que estén presentes. El método más habitual es este que acabamos de mencionar, que se llama recuento celular microscópico. Se pueden utilizar muestras secas, ¿sí? Se pueden utilizar muestras líquidas, ¿sí?
Y cuando se utilizan muestras secas es muy recomendable utilizar algún colorante, ¿sí?, para poder hacer mejor contraste y que se puedan observar al microscopio. Nosotros ya sabemos que al microscopio es difícil ver las células si no se tiñen. Muy bien, aún así también se requiere a veces de microscopio de contraste de fase, ¿sí? Entonces, pero fácilmente, sobre todo los ecólogos, pueden llevar a cabo la observación, ¿sí?, de las células microbianas al microscopio, utilizando ya sea una muestra seca teñida o una muestra líquida. Cuando se usan las muestras líquidas, se puede utilizar fácilmente se puede llevar a cabo el conteo de las células fácilmente, ¿verdad?, con una camarita, ¿sí?, de recuento. La vamos a ver en la imagen que sigue para poder ver cómo se lleva a cabo el recuento de las células al microscopio, que después vamos a comentar también que este método es bien simple, es muy rápido, ¿verdad? Pero a veces los resultados no son muy confiables. Miren, para llevar a cabo, ¿sí?, el conteo, ¿sí?, de una muestra líquida se usa este tipo de camaritas, ¿verdad?, que consiste de una rejilla, ¿verdad?, o a veces le llamamos portaobjetos, y esta que está arriba como un cubreobjetos, ¿verdad? Es una rejilla, ¿verdad?, con cuadros de una área conocida, ¿sí? Está grabada en la superficie con un cubreobjetos, vamos a llamarle esto es un cubreobjetos, que está graduado con cuadros, con un área bien conocida, ¿sí? Y tiene estas rejillas, ¿sí?, soportan, ¿sí?, son bordes, pero que van a soportar al cubreobjetos, ¿sí? Este cubreobjetos está cuadriculado con un área bien definida, ¿sí? Y la muestra líquida se pone por este espacio que está por aquí, ¿sí? Miren, la muestra se añade aquí con mucho cuidado de que no se vaya a rebosar o a tirar, porque es un volumen fijo conocido. El espacio entre el porta y el cubre es de 0.02 milímetros. Ahora, la rejilla tiene 25 cuadros grandes, 25. Y el área total de esos 25 es de 1 milímetro cuadrado. El volumen, ¿sí?, total es de 0.02 milímetros cúbicos. Muy bien. Pudiera ser al principio como que es muy confuso, pero es nada más poder entender cómo se llevan a cabo los cálculos y ya después nada más se repite, ¿sí?, la formulación y es sencillo. Miren, al microscopio se va a observar de esta manera. Este es un cuadro grande, ¿sí?, que tiene 16, ¿sí?, cuadros pequeños, pero es un cuadro grande, ¿sí? El área que está cuadriculada dijimos que tiene 25 cuadros grandes. Muy bien. Se deberían de contar los 25 cuadros grandes. Sin embargo, sí, cuando la muestra líquida está uniformemente distribuida, ayuda para contar 2 o 3 cuadros y ya después nada más se cuenta por 25 cuadros. Por ejemplo, este cuadro, ¿sí?, tiene 12 células. 12 células. Aquí se hace la observación microscópica, se cuentan esas células, un solo cuadro, ¿sí? Ok, muy bien. Y entonces ya en la práctica se cuentan varios cuadros, les decía, y se halla la medida. Entonces vamos a multiplicar las 12 células por los 25 cuadros. Entonces, la primera anotación que vamos a hacer es 12 por 25 cuadros grandes. 12 por 25. Entonces, 12 células por 25
me va a dar el número de células milímetro cuadrado, ¿sí? Por milímetro cuadrado. Muy bien. Ahora, pero no queremos el número de células por milímetro cuadrado. Finalmente, siempre el número de células, recuérdenlo, lo vamos a reportar, probablemente ustedes ya lo saben, es número de células por mililitro o número de células por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces ya es nada más hacer conversiones para finalmente tener número de células por mililitro o centímetro cúbico. Muy bien. Una vez que multiplicamos las 12 células de un cuadro por los 25 cuadros y ya tenemos el número de células por milímetro cuadrado, ¿sí? Vamos a multiplicar, ¿sí? Por 50. ¿Sí? Por 50. ¿Por qué? Para poder tener número de células por milímetro cúbico, ¿sí? Recuerden que el volumen nada más que tenía era de 0.02. 0.02. Si queremos tener por un milímetro cúbico, entonces vamos a multiplicar por 50 para que nos dé por milímetro cúbico. Entonces, una vez que yo tengo esta multiplicación, multiplico por 50 y ya tengo el número de células por milímetro cúbico. ¿Sí? Aquí se fueron haciendo y era igual a 1.5 por 10 a la 4. Pero no queremos número de células por milímetro cúbico, las queremos por centímetro cúbico. Entonces ya nada más lo que hacemos es multiplicar este número por 10 a la 3 para tener el número de células por centímetro cúbico o lo que es lo mismo por mililitro. Entonces, es importante en la primera ocasión nada más saber por qué estamos multiplicando el número que contamos de un cuadro por 25, después por 50 y después por 10 a la 3. Pero ya después se hace, vaya la palabra, se hace rutinario. Y ya nada más contamos y multiplicamos por 25 y por 50 y por 10 a la 3 y ya tenemos el número. Nada más tienen que comprender por qué se hacen esas multiplicaciones. Entonces, es un método muy frecuente que se usa para determinar número de células totales. ¿Por qué decimos totales? ¿Sí? Porque en este método pues nos va a contar células vivas, células muertas, células dañadas. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ponemos dentro de las limitaciones en una cuenta al microscopio. Por ejemplo, esa cuenta no puede distinguir entre células vivas de las muertas si no se utiliza una técnica muy especial de tinción. Entonces las contamos todas, les decía, vivas, muertas, dañadas, etcétera, ¿verdad? Cuando tenemos células muy pequeñas, a veces las perdemos en la cuenta al microscopio porque es difícil de poder verlas. Entonces decimos que la precisión es difícil, ¿sí? No es un método que nos dé mucha precisión en la lectura del número de células. Ahora, cuando tenemos en una muestra líquida una suspensión celular que queremos contar, pero es de baja densidad, se considera baja densidad menos de 10 a la 6 células por mililitro. Cuando tenemos una suspensión así, es difícil de contar, porque muy probablemente en el volumen de 0.02, ¿sí? Es difícil que vayamos a llevar células. Entonces, a veces pues necesitamos que la suspensión celular tenga una mayor concentración de células. Ahora, cuando tenemos células móviles, ¿sí? Pues se deben de inmovilizar, porque al moverse pues no los podemos contar. A veces los restos presentes en las muestras también se puede contar como si fueran células y a veces pues no son células y me va a aumentar allí el número.
Entonces decimos que es muy útil, el método es muy útil y por ejemplo los ecólogos lo utilizan mucho, es rápida la lectura, ¿sí? Es muy diferente a los otros métodos que vamos a ver que a veces requerimos todo un día de incubación para poder contar. Aquí no, aquí se hacen los recuentos directos, rápidos, ¿verdad? Pero tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Que le da, que lo hace que no sea muy preciso el método. Por ejemplo, en ecología microbiana, los ecólogos utilizan colorantes para poder visualizar las células. Y el que usan mucho es el DAPI, porque es el que tiñe las células porque reacciona con el DNA. Entonces, hay colorantes filogenéticos, ¿verdad? Que tiñen únicamente o a bacteria o a arquea. Entonces, facilita mucho ya el trabajo con una microscopía. El recuento microscópico de células es muy fácil de hacer. Suele aportar información útil y se usa de manera habitual. Les decía mucho en los estudios de ecología en un ambiente microbiano. Entonces, con los inconvenientes que ya mencionamos hace un momento. El otro método que dijimos fue 1. Recuento por microscopía. 2. Recuento de células viables. Muy bien. Sabemos que es bien importante el método, ¿sí?, de cuenta de células viables. Porque al final de cuentas queremos, pues, que son las que más nos interesan, las células que están vivas. Recordemos que una célula viable es la que es capaz de dividirse y formar descendencia. En la mayoría de las situaciones, son las que, pues les decía, pues nos van a interesar más. Por eso se ha desarrollado el método que se llama de recuento de viables. Se llama también recuento en placa. Y probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, no sé si ya lo alcanzaron a practicar en alguna materia previa, ¿verdad? A lo mejor de nombre, recuento en placa. A veces le llamamos recuento de colonias, ¿verdad? Pero acuérdese, es recuento de células viables, vivas, ¿verdad? Y se llama también recuento en placa porque son necesarias las placas de agar para llevarse a cabo. En un recuento de viables, se supone que cada célula viva crecerá y se va a dividir y va a formar una colonia, ¿sí? De manera que el número de colonias refleja el número de células. Por eso cuando contamos células vivas, las contamos como si fuera una célula, una colonia. Porque cada célula viva ahí va a crecer, se va a dividir una vez, 2 veces, 3 veces, según su tiempo de generación, y entonces quedan todas agregadas y finalmente van a formar, cada célula que se depositó en la placa va a formar una colonia. Y ya esa colonia, pues ya sabemos que va a tener miles o millones de células originadas por una sola que cayó ahí. Muy bien, entonces hay 2 formas para llevar a cabo el recuento de células en placa, ¿sí? O recuento de colonias, ¿sí? Uno se llama método por extensión en placa o superficie, ¿sí? Y el otro se llama método por vertido en placa o por difusión. Son términos que sí se los deben de aprender, muchachos, porque los van a practicar mucho, les va a hacer mucha falta y lo van a seguir aplicando también en micro de alimentos, sanitaria, etcétera. Ahorita pues no estamos llevando prácticas, pero algunos llevan
higiene y saneamiento conmutativa y también la usan mucho, etcétera. Entonces, estos términos, método por extensión en placa, ¿verdad? No sé si lo tocaron el término en el curso del semestre pasado, en el de métodos básicos, pero es método por extensión en placa, en superficie, y método por vertido en placa. Vamos a verlo, probablemente para algunos sea repaso, pero vamos a ver esto. Esta observación la hacemos en un ratito más. Veremos el método por extensión en placa o superficie. Y es el que tenemos aquí en la parte de arriba. En este método, ¿sí?, de vertido, no, el de siembra por extensión, sí, en superficie, partimos de una placa con agar. La muestra se pipetea y sobre la superficie del agar se deposita, ¿sí?, 0.1 mililitros o menos. Es un método que requiere de un volumen muy pequeño, o sea, 0.1 mililitros o menos. ¿Sí? Una vez que se vierte, la muestra la vamos a distribuir con una varilla en forma de L, estéril. ¿Sí? Vamos a distribuir la muestra, como lo indica aquí la imagen. Se extiende uniformemente sobre la superficie del agar. Una vez que ya hicimos esto, prácticamente hemos terminado. Esto se tiene que hacer en condiciones, ¿verdad?, de asepsia y cerca de la llama de un mechero. Una vez que se distribuyó la muestra, se cierra y se lleva a incubación, por lo general de 18 a 24 horas. Nosotros, después de este tiempo, debemos de observar las colonias que se formaron. Si hicimos una muy buena distribución de la muestra, vamos a tener colonias muy bien distribuidas en la superficie del agar. Por lo general, vemos estas formaciones de colonias, ¿sí?, que cada célula que quedó en la superficie del agar, ¿sí?, va a formar según su tiempo de generación, pero para microorganismos habituales de 18 a 24 horas van a formar, ¿sí?, las colonias como las vemos aquí. Y se lleva a cabo un conteo de colonias, solamente que al final que vamos a reportar, ¿sí?, las bacterias por mililitro, que después vamos a hablar que son unidades formadoras de colonia, ¿sí?, UFC, así se reporta, UFC por mililitro, ¿sí? Entonces, el dato debe ser por mililitro y que nunca se nos olvide, ¿sí?, ya en la práctica, que inoculamos 0.1 mililitro. Por lo que ustedes tienen que hacer la conversión para que su reporte final sea UFC por mililitro. Entonces, aquí ustedes tienen que multiplicar después por 10. Muy bien. El otro método es el de siembra por vertido en placa. El método de siembra por vertido en placa, partimos de una placa estéril y vacía. En este método se pipetea la muestra, ¿sí?, en la placa estéril, y aquí podemos utilizar de 0.1 hasta 1 mililitro máximo, ¿sí?, de muestra, la cual queremos contar el número de células vivas, viables. Se deposita la muestra, vamos a considerar que sea 1 mililitro, y una vez que se deposita la muestra en condiciones de esterilidad, ¿sí?, se vierte medio estéril, ¿sí?, que se encuentre todavía líquido a una temperatura no mayor de 50 grados centígrados, que es suficiente para que no solidifique aún, se presente todavía en estado líquido y que se pueda vertir a la placa. ¿Sí? Entonces, una vez que se vierte el agar, ¿sí?,
se hacen movimientos en la mesa, sobre su mesa de laboratorio, para distribuir muy bien. Puede ser movimientos rotatorios o pueden ser movimientos en forma de 8 sobre su mesa, ¿sí? Para distribuir muy bien la muestra con el agar líquido que depositaron. Una vez que ya lo hicieron, se cierra y se deja solidificar sin mover la placa. Una vez que solidificó, la llevamos a incubar de 18 a 24 horas y vamos a ver los resultados. El resultado típico cuando se hace en método de vertido en placa es que se van a formar colonias tanto en la superficie como entre el agar por el método de distribución de la muestra, de tal manera que vamos a observar colonias en la superficie del agar y colonias incluidas entre el medio del agar. Y ustedes van a observar ya cuando lo hagan que las colonias en la superficie del agar son colonias más grandes, ¿sí? Que las que están entre el agar son colonias más pequeñas. Aunque ellas cuentan con la misma distribución de nutrientes, la cantidad de oxígeno es menor entre el agar y por eso las colonias son un poco más pequeñas. Estos dos métodos son muy importantes y se realizan mucho. Se realizan mucho para llevar a cabo la cuenta de células viables, ¿sí? En lo particular, creo que es un poquito más exacto el número de células por el método de siembra por vertido en placa. Por lo general, yo así, la varilla de vidrio me quita un poquito de la muestra que yo deposité aquí. Y si mi muestra es pequeña, como de 0.1 mililitro, a veces mi varilla de vidrio, al terminar de distribuir, se trae un poquito de la muestra. Entonces ahí pierdo un poquito, ¿verdad? Pero aún así es buen método. Es buen método para llevar a cabo estos conteos. Ahora, cualquiera que sea el caso, cualquiera de los dos métodos, vamos a tener el número adecuado de colonias, pero es muy importante que se lleve a cabo la dilución de la muestra, porque muchas veces no sabemos qué tan contaminado sea la muestra. Y si nuestra muestra viene muy contaminada, aún y que pongamos 0.1 mililitros, la cantidad de colonias puede ser que esté todo completamente llena la superficie y hasta fundidas unas colonias con otras, de tal manera que el conteo no va a ser, ¿sí?, el adecuado, el apropiado. En cualquiera de los dos métodos es muy necesario que se lleve a cabo, antes de pipetear la muestra, que se lleve a cabo la dilución de mi muestra para asegurar el número, ¿sí?, que se pueda contar con certeza el número de células. A partir de su muestra, yo sé que ustedes ya saben hacer diluciones, ¿verdad? Y este ejemplo que les pongo aquí es de lo más sencillo, ¿verdad? Pero es el esquema general. O sea, ustedes tienen su muestra que quieren determinar el número de células vivas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar 1 mililitro de su muestra. Generalmente, cuando llevamos una muestra al laboratorio y que sabemos que está contaminada de un líquido, puede ser un jugo, puede ser una leche, puede ser otro tipo, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar 1 mililitro de la muestra, o si les damos un cultivo de células, con mayor razón que tienen que hacer una dilución, ¿verdad? Se toma 1 mililitro y se pasa a un tubo de dilución. Estos, ustedes ya saben que pueden tener diferente volumen. Yo les puse el más sencillo, el de los 9 mililitros, ¿sí?, de caldo. Muy bien, preparamos varios tubos con 9 mililitros de caldo y se deposita 1 mililitro en el primero. Se agita muy bien, uniformemente, que quede distribuido.
Y después se toma 1 mililitro de aquí y se pasa, se deja caer al segundo tubo. El primer tubo ya tiene mi muestra original diluida 10 veces, ¿sí? Y se representa como 1/10 o 10 a la menos 1, ¿sí? Está diluida 10 veces mi muestra original. De aquí tomamos ya 1 mililitro y pasamos al segundo tubo. Se uniformiza otra vez muy bien y con otra pipeta se toma 1 mililitro y se deposita al tercer tubo. Esta muestra, mi muestra original ya quedó en este tubo diluida 100 veces, ¿sí? Y se describe de esta manera, como 10 a la menos 2. Ya se depositó 1 mililitro al tercer tubo. Se uniformiza muy bien, se distribuye uniformemente y se deposita en el siguiente. En este tubo mi muestra original está diluida 1000 veces. Y podemos seguir. La muestra que queda diluida 10.000 veces, 100.000 veces o 1.000.000 de veces. Los que consideremos, ¿sí?, necesarios. A veces decimos, viene muy poco contaminado, se ve muy bien, pues yo hago una dilución. O hago 2, o hago 3, o las que sean, las que se crean convenientes, ¿verdad? El propósito es asegurar que podamos contar, que nuestras placas no vayan a estar completamente llenas y que no se pueda llevar a cabo el conteo. Una vez que se hicieron las diluciones, se toma, ¿sí?, la muestra del primer tubo y se deposita. ¿Sí? Vamos a suponer que se deposita 1 mililitro. ¿Sí? De la primera dilución 10 a la menos 1, se toma del segundo 10 a la menos 2, a la menos 3, 4, 5 y 6. Se vierte el agar, si estamos haciendo la técnica de vertido en placa. Vertimos el agar líquido en cada placa, ¿sí? Distribuimos muy bien, dejamos solidificar y las incubamos por 18 a 24 horas. Después de ese tiempo vamos a ver los resultados. Entonces, podemos observar esto, que en las primeras diluciones, vean ustedes, nos representa que las placas están llenas. ¿Sí? Si llegamos a contar, ¿sí?, en estas placas, tenemos mucha posibilidad de error, ¿sí?, por la gran cantidad de colonias. Entonces, ahí tenemos que buscar una placa, ¿verdad?, que tenga el número de colonias. Recuerden, a lo mejor ustedes ya tienen por ahí un dato que se da como para tener un número aproximado de colonias para contar, que nos asegure poder contar con facilidad, ¿verdad? Entonces, la placa que tenga entre 30 y 300, hay alguna literatura que dice que entre 25 y 250, pero vamos a decir que entre 30 y 300 colonias pudiéramos contar ya con certeza, ¿verdad? Y entonces aquí nos está representando que esta dilución, ¿sí?, tenía 159 colonias. Por lo tanto, se selecciona esta, 159 colonias. ¿Cómo vamos a sacar el número? ¿Sí? Pues nada más contando 159 y multiplicando por el factor de dilución. ¿Cuál era el factor de dilución? Era 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, 159 por el factor de dilución, y eso es igual a 1.59 por 10 a la 5, ¿sí? O puede ser 159 por 10 a la 3, es igual. Entonces, se va a repetir, ¿sí?, como unidades formadoras de colonia por mililitro de la muestra original. Si depositamos 1 mililitro en las placas. Entonces, vean cómo con esto me da a mí la certeza de que podemos contar muy bien, diluyendo nuestra muestra primeramente. Las demás placas puede ser que tengan un número muy pequeño, y nos dice la regla que cuando es un número muy pequeño a veces no es
estadísticamente aceptable, ¿sí? Entonces, que busquemos una placa que tenga un número entre 30 y 300 colonias, ¿verdad? Cuando tiene demasiados, ¿sí? Hay mucho riesgo de error. Muy bien. Entonces, estos métodos, muchachos, son muy buenos. El recuento de células viables, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que hay motivos para decir que la cuenta en placa puede ser poco fiable. ¿Cuándo? ¿Cuándo es poco fiable? ¿Sí? Sobre todo cuando se desea conocer el número de células en una muestra natural. Puede ser una muestra de suelo, de agua, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tenemos muestras de este tipo, el recuento de células viables es poco fiable, poco confiable. Y lo que pasa es que hay algunos microorganismos que requieren de un medio de cultivo selectivo, ¿verdad? O una condición de crecimiento especial. Entonces la traemos de un medio ambiente natural y no siempre lo que le damos en el laboratorio es lo que necesita ese microorganismo. Entonces a ese microorganismo lo vamos a perder en la cuenta porque no va a crecer, no va a formar una colonia. Le llamamos a eso la gran anomalía de la cuenta en placa, ¿sí? O sea, hay una gran anomalía de la cuenta en placa, ¿sí? Que aunque es muy sensible, la cuenta en placa puede ser poco fiable, pero sobre todo si se desea saber el número de células en una muestra natural. No todos los organismos son cultivables, recuerden ustedes, ¿verdad? Y es por sus diversos requerimientos que no se pueden igualar con la de los medios de cultivo. Tendríamos que estudiar muy bien qué tipo de microorganismos creemos que vengan en esas muestras para buscar los medios. Pueden ser selectivos o pueden ser aquellos a los que les agreguemos algún componente especial, ¿verdad? Para que nos aumente la probabilidad de que ahí crezcan todos los microorganismos que vienen de esa muestra natural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cuenta directa al microscopio, esa cuenta sí nos revela mucho más organismos que los que se recuperan de una cuenta en placa. Sin embargo, pues ahí nos va, la cuenta al microscopio, ya dijimos, nos va a contar también las células muertas, ¿verdad? Y no nos puede diferenciar, ¿sí? Cuáles son vivas, cuáles son muertas. Y finalmente, nosotros lo que más nos interesa son las células que están vivas, ¿verdad? Entonces, ambos métodos son buenos, son muy buenos, pero tienen, ¿verdad?, algunos inconvenientes que a veces nos hace poco fiable. Sin embargo, la cuenta de viables, ¿verdad?, para un tipo de microorganismos habituales que ya se conoce, los que vienen en los medios naturales, pueden ser alimentos, leche, agua, diferentes tipos de alimentos, ya se conocen. Entonces ya se conocen los medios y se logra cuentas muy confiables, ¿sí?, del número de células vivas. Pero todos estos métodos son muy buenos y en el caso de los ecólogos, sí, en el caso de los ecólogos, ellos usan mucho la microscopía porque fácilmente se pueden llevar un microscopio y pueden hacer los conteos rápido, ¿verdad? Aunque tiene sus inconvenientes, pero ellos usan mucho colorantes para poder detectar las células vivas. Muy bien. Dijimos que íbamos a ver dos métodos, el del conteo de células y el de turbidez. Y este método de turbidez les dije que era en base a la masa, ¿verdad? Porque aquí no nos va a contar células este método, ¿sí? Y es el método que le llamamos por espectrofotometría,
el método de espectrofotometría. Y yo les mencioné que durante el crecimiento exponencial, las células, la población se va duplicando y va aumentando su número, pero que también aumentan todos los componentes celulares, ¿sí? Así como va aumentando el número de células, aumenta en la misma proporción otros componentes, ¿verdad? Y uno de los más importantes es que va aumentando la masa celular. Entonces, esto es bien importante porque este método por espectrofotometría se basa en que nos va a detectar aumento en la masa. Hay otros métodos que nos detectan aumento, como les decía, de proteína o aumento de ácidos nucleicos, aumentos de otro componente, ¿verdad? Entonces, pero la masa celular es muy utilizada. Cuando tenemos un tubo, por ejemplo, con un caldo líquido y tenemos una suspensión de bacterias, las células que están ahí en ese tubo, si se hace pasar un haz de luz, a través de ellos las células dispersan la luz que choca con ellas, ¿sí? La dispersan. Y es un método rápido y práctico de estimar la masa celular. ¿Cómo? Midiendo la turbidez, porque las células dispersan la luz. Entonces la célula se va duplicando, la población se va duplicando y el líquido se va viendo más turbio, ¿sí? Por eso son medidas de turbidez. A medida que aumenta la concentración de células, ¿sí?, se va viendo más turbio, porque las células dispersan la luz que se hace pasar a través de ello, ¿sí? Entonces, las medidas de turbidez sí son indirectas. No nos van a decir directamente un número de células, ¿verdad? Pero es muy rápida y es un método muy útil para decir si mi población microbiana está creciendo o no está creciendo. Entonces, es importante. La turbidez, ¿cómo la vamos a medir la turbidez? Se mide con un espectrofotómetro, ¿sí?, que es el instrumento que hace pasar la luz a través de una suspensión celular y mide la luz no dispersada. Bien, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos el aparato, es un espectrofotómetro, ya hay muy diversos tipos y estilos y modelos, etcétera. Pero es uno de los más sencillos, ¿verdad? Este espectrofotómetro tiene una fuente de luz, ¿verdad?, que va a pasar a través de un prisma o de un filtro. Y concentra la luz y la hace pasar, ¿sí?, a través de nuestro tubo que vamos a poner en el aparato. Es el tubo que tiene la muestra y que tiene las células. Aquí nos está representando como una esferita las células. Un tubo con medio de cultivo y que trae nada más 5 células, ¿verdad? Muy bien, para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Los rayos de luz, ¿sí?, pasan, inciden sobre el tubo de la muestra y los rayos de luz que chocan con las células se dispersan, ¿sí?, se dispersan. Y hay rayos de luz que no chocan con ninguna célula y van a pasar. Por eso, lo que registra el aparato es la luz no dispersada. Recuerden, ¿sí?, no la que choca con las células, esa se dispersa. La luz no dispersada pasa y es detectada por el espectrofotómetro, ¿sí? Y este nos los va a detectar, ¿sí?, como unidades de densidad óptica. Se abrevia OD, unidades de densidad óptica, ¿sí? Y lo que mide, recuérdenlo, es luz no dispersada. ¿Okay? A veces se utiliza el término absorbancia, también se usa absorbancia, pero lo que mide el aparato es, ¿sí?, la luz no, es la luz no dispersada, ¿sí? ¿Ok? No dispersada.
Muy bien, entonces esto es lo que hace un espectrofotómetro. ¿Sí? Ahora, los datos que nos da el espectrofotómetro, podemos relacionar directamente una cuenta de células a un valor de turbidez. Se debe establecer primero, claro, una cuenta estándar. Pero yo lo que les quiero comentar aquí es que a medida que estas células o esta población, ¿sí?, celular se va duplicando, va aumentando y va aumentando, ¿sí?, es mayor la cantidad de luz que se va a dispersar y mucho menor la cantidad de luz que va a pasar y que va a detectar el aparato. Entonces, la unidad, ¿sí?, de medida en un espectrofotómetro es, recuérdenlo, unidad de densidad óptica. ¿Sí? Entonces, sí se puede relacionar hasta cierto punto un número de células con un valor de turbidez, ¿sí? Pero es muy importante esto. Se tiene que hacer primero una curva estándar. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer una curva estándar para poder después relacionar número de células con un valor de turbidez? Porque el espectrofotómetro nada más me va a dar un valor de turbidez con la medida de densidad óptica. ¿Sí? Bien, pues lo que se hace para poder relacionar cuenta de células con valor de turbidez, ¿sí?, tenemos que hacer una curva estándar. ¿Cómo? Pues a partir del cultivo, a partir de la primera hora, hacer cuenta viable en placa. Se toma su lectura, el espectrofotómetro, y se deposita un pequeño volumen a una placa, un punto 1, y hacemos una cuenta en placa. Y se sigue incubando el tubo. Tenemos una medida de turbidez. Y vamos a tener a las 24 horas una cuenta de células a esa hora. A la segunda hora volvemos a meter al espectrofotómetro, ¿sí?, a la segunda hora, ¿ok? Y tomamos otro punto 1 y llevamos a placa para incubar. Así con la tercera hora, la cuarta, la quinta, pueden ser las horas que se deseen, ¿sí? Las placas se llevan a incubar, después se cuenta y se hace una curva, ¿sí? Y ahí vamos a graficar, ¿sí?, y vamos a poder tener una relación de un número de células con una medida de turbidez, porque tenemos la medida de turbidez relacionada con esa cuenta. Entonces, esa es una curva estándar. Se hace una curva estándar, ¿sí?, en donde nos puede salir una curva muy parecida a una curva de crecimiento, y entonces podemos relacionar, ¿sí?, una medida de turbidez con un número de células. Pero debemos de hacer una vez esto, ¿sí? Al tener las células una distribución uniforme en un medio líquido, la densidad óptica de un cultivo es proporcional al número de células que están en suspensión. Entonces, podemos decir, si hacemos una curva estándar, sí, podemos decir que las lecturas turbidimétricas, las lecturas de turbidez, se pueden usar como sustituto de los métodos de recuento total o de viables. Y esto es muy bueno, porque nos ahorra mucho tiempo, tanto del hacer los recuentos en placa, de preparar todo el material, ¿sí?, hacer el recuento, incubar las 24 horas y después contar, ¿verdad? Pero si una vez hacemos una curva estándar, nos puede ahorrar todo ese trabajo. ¿Cuándo no nos va a servir el método turbidimétrico? Sí, ya vimos que puede ser un método rápido, fácil de llevar a cabo. Nada más tenemos nuestro tubo, lo metemos al espectrofotómetro, nos da la lectura y seguimos incubando. Y eso es todo, ¿verdad? No requiere
que la muestra sea destruida ni modificada, no la abrimos para contaminarla, y todo eso ayuda mucho en este método turbidimétrico, ¿sí? Sin embargo, miren, a veces es problemático. ¿Cuándo? Porque hay muchos microorganismos que no crecen en el líquido uniformemente, ¿sí? Crecen formando agregados, películas, o aquellos que producen un biofilm, del cual hablábamos en las clases pasadas. Cuando la célula no forma esos agregados como biofilm, decimos que están en un estado planctónico, para que el término ya no les sea desconocido, ¿sí? Es cuando están uniformemente distribuidas o suspendidas en el líquido uniformemente, ¿sí? Entonces, cuando están distribuidas de esta manera, nos facilita mucho el método turbidimétrico. Pero cuando las células crecen formando grumos o películas, es cuando no podemos aplicar el método turbidimétrico para medir la población de los microorganismos. Por ejemplo, aquí tenemos como desventajas, ¿verdad?, en la medición al espectrofotómetro. Células que forman grumos, biofilm o películas. Aquí tenemos en el inciso A, ¿sí?, cómo se comporta actinomicetos. Son actinomicetos marinos. Forman películas gruesas en la superficie, ¿sí? Algunos producen también pigmentos, ¿sí?, que son difusibles, y todo esto, ¿sí?, no ayuda para una medición turbidimétrica. Ya el microorganismo no crece dispersándose uniformemente en todo el líquido. Veamos en la parte derecha del inciso B, ¿sí?, cómo forman en el primer tubo del lado izquierdo, cómo forma una película gruesa en la superficie. Aquí está una película muy gruesa en la superficie. ¿Sí? En el del centro tenemos un precipitado en el fondo, vean ustedes aquí. Y es normal, así crece normalmente el microorganismo, se va al fondo. O vean cómo a veces el microorganismo crece formando microcolonias, ¿sí?, en la suspensión del medio de cultivo. Entonces, cuando el microorganismo tiene este comportamiento de crecimiento, no podemos aplicar el método de medición turbidimétrica. Debe de estar el microorganismo, como se ve aquí, uniformemente distribuido. Aquí tenemos 3 tubos y vemos cómo, ¿sí?, va aumentando la turbidez. Pudiera ser que esta es una imagen de un tubo inoculada y que tiene 1 hora o 2 horas de cultivo, y a lo mejor aquí son 4 horas y a lo mejor aquí son 6 horas. ¿Verdad? Vemos cómo con el tiempo se va formando más, ¿sí? La turbidez va aumentando, y eso es porque el número de células está aumentando, ¿verdad? Pero esto es cuando las células en estado planctónicas se suspenden uniformemente. Ahora, para llevar a cabo las lecturas en el espectrofotómetro se utiliza una longitud de onda que va a variar, ¿sí? Va a variar con el tipo de microorganismo o con el grado de densidad que se llegue a formar de la población, ¿verdad? Para bacterias se utiliza mucho entre 540 y 560, ¿sí?, longitud de onda en el espectrofotómetro. Entonces, va a variar, pero siempre hay que cuidar mucho qué longitud de onda se recomienda usar en el espectrofotómetro, ¿sí?, para llevar a cabo las lecturas. Muy bien, pues esto es todo por esta clase en cuanto a técnicas de medida del crecimiento. Entonces recuerden el conteo de células, ya sea al microscopio o por una cuenta de viables, ¿verdad?, y por turbidimetría.
o medición turbidimétrica. Bien, este pequeño video es un resumen de algunas cosas que vimos, muchachos. Es de unos 4 minutos. Cuando se añaden bacterias a un medio de cultivo, antes de empezar a dividirse, ha de transcurrir un cierto tiempo de adaptación al nuevo ambiente. Este intervalo se conoce como fase de latencia de crecimiento. En cambio, durante la llamada fase logarítmica o exponencial, las bacterias se dividen y duplican su población a intervalos regulares hasta alcanzar el máximo nivel posible según el tipo de medio y las condiciones imperantes. El número de bacterias aumenta a razón de 2n. Finalmente, los metabolitos del cultivo se agotan o bien aparecen en su seno alguna sustancia tóxica. En este momento las bacterias interrumpen su crecimiento y pasa a la llamada fase estacional. En la fase de muerte, el número de células que mueren se va haciendo mayor. La pendiente de la fase puede ser más o menos pronunciada de acuerdo al tipo de microorganismo del que se trate. Suelen presentarse pendientes menos bruscas cuando el microorganismo presenta alguna forma de resistencia, por ejemplo, esporas. La curva de crecimiento se puede determinar mediante la medición de la densidad óptica o absorbancia. Esto ha sido utilizado desde hace años para medir la concentración, expresada en masa, número o longitud media celular de suspensiones bacterianas. Esta técnica se basa en el hecho de que las partículas pequeñas difractan luz dentro de ciertos límites de manera proporcional a su concentración. Cuando un haz luminoso pasa a través de una suspensión bacteriana, la reducción en cantidad de luz transmitida a consecuencia de la difracción es, pues, una medida de masa bacteriana presente. Para la medición de densidad óptica, se toma medio de cultivo previo al inóculo como blanco de absorbancia. Después de inocular, se toman muestras a intervalos de tiempo conocido con el fin de describir las diferentes fases de crecimiento y de esta manera calcular la cinética de crecimiento microbiano. El primer paso es enjuagar la cubeta con agua destilada para limpiarla de posibles interferencias. Después, se añade cuidadosamente la muestra y se procede a la lectura en el equipo. El procedimiento se repite para cada una de las muestras en los distintos tiempos de crecimiento. Las mediciones son realizadas en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nanómetros. Cuando un cultivo presenta una absorbancia mayor a 1 por el alto índice de crecimiento, es posible realizar una dilución de la muestra para poder cuantificarla adecuadamente. Una vez que se tienen los datos de densidad óptica a los tiempos de interés, se debe utilizar un factor de conversión que nos indica cuántas células por mililitro equivalen a una unidad de absorbancia. En caso de desconocerlo, se debe construir una curva de calibración de densidad óptica contra el número de células o bien unidades formales de colonias. Para estandarizar el número de células, se deben utilizar previamente técnicas como fuente viable y así determinar el cambio de X, es decir, las células, con respecto al de Y, es decir, densidad óptica. En nuestro caso, el factor utilizado para Escherichia coli a 600 nanómetros es de 0.6, es decir, 0.6 por 10 a la 9 células por mililitro con respecto a cada unidad de absorbancia. Una vez conocido el factor de conversión, cualquier punto de la curva de crecimiento puede ser extrapolado al número de células por mililitro. No obstante, la región de interés es la fase de crecimiento exponencial, por ello debe detectarse dicha zona y extrapolar los datos de densidad óptica a número de células por mililitro. Finalmente, se saca el logaritmo natural u otro logaritmo para su graficado contra tiempo y así calcular los parámetros cinéticos de crecimiento.
Bien, muy bien, muchachos. Ahora sí, quiero que me digan si les quedó alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la medida del crecimiento, alguna de las técnicas de lo que se estuvo hablando? ¿Entendimos las técnicas, muchachos? Sí, quedó más o menos entendido. A ver, ustedes díganme, muchachos, me gustaría escucharlos. Sí, profe, quedó todo muy claro. Bueno, muchachos, estas técnicas son muy importantes y desde ahorita les digo, vienen de preguntas en el examen de todas estas técnicas, ¿sí? Entonces, échenle muchas ganas. Si les queda alguna duda, lean en el libro o pregunten, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, algo que no entendieron, en realidad son técnicas que debemos de hacerlas en el laboratorio. La curva de crecimiento, ¿sí? La hacemos regularmente, es una práctica, ¿sí? Que tenemos en el laboratorio y la hacemos con el espectrofotómetro. Y aún así, pues nos lleva alrededor de 7 horas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cuando nos toca esa práctica, pues iniciamos en la mañana y a veces terminamos pues a las 4 de la tarde o 5, depende de la hora en la que iniciemos. Pero podemos hacer una curva de crecimiento en base a medidas turbidimétricas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la turbidez de los tubos. Y es bien sencillo porque una vez que se inocula la población en el tubo, es nada más ir a meter el tubo al espectrofotómetro y tomar la lectura. Y ustedes van tomando cada hora lecturas y teniendo su medida de densidad óptica, ¿sí? Entonces podemos hacer una curva de crecimiento de acuerdo a esos datos. Y yo quiero que tomen muy en cuenta todo lo que vimos, donde decíamos que cómo podemos relacionar, ¿sí?, la medida de densidad óptica con un número de células, porque eso es bien importante, ¿sí? Lo hacemos una vez, como se explicó, y ya. Y ahora ya todas las demás veces ya sabemos que esa población de esas bacterias a cuántas células equivale por unidad de densidad óptica. Entonces esa curva estándar o curva de calibración es muy, muy importante. Nos ahorra mucho tiempo, porque para determinar siempre cuentas viables, pues tenemos que inocular en placa con toda la técnica que vimos. Hay que incubar 24 horas, hay que leer, ¿verdad?, para saber el número. Lo hacemos una vez, lo relacionamos con las unidades de densidad óptica, hacemos nuestra gráfica y ahora sí, ya la tenemos ahí. Entonces, todo esto es algo que ustedes en la práctica lo deben de aplicar, pero deben de saber por qué se hacen las cosas, ¿sí? Todas las técnicas que vimos son buenas y de mucha aplicación, ¿sí? Entonces, para que las tengan bien presentes. Ustedes díganme si tienen alguna duda, muchachos. Están muy callados, muchachos. O lo entendieron todo o no entendieron muchas cosas. Ustedes pregunten, no tengan miedo. Bueno, si no hay dudas, muchachos, pues entonces aquí vamos a terminar, ¿sí? Aquí terminamos y nada más estén al pendiente para cuando aparezca por ahí el cuestionario, que es el que va a representar la evidencia 2, ¿sí? ¿Les parece bien que les dé 8 días de aquí al próximo viernes? Sí, Sí, maestra, profe, me parece bien. profe, está bien.
Bueno, les va a aparecer por ahí la fecha de entrega, ¿sí? El próximo viernes. Y de preferencia se los voy a poner el día de hoy, ya tarde o en la noche o muy temprano por la mañana, pero ya se los voy a poner, ¿sí? Y háganlo cada quien, por favor. Traté de darles a la mayoría todos los puntos en la evidencia 1. Hubo errores, sí había errores, y traté de no darle mucha importancia, ¿verdad? Pero lo que sí no quiero ver son trabajos iguales, idénticos, muchachos, ¿sí? Quiero ver el esfuerzo de cada quien, ¿sí? Y más ahorita, es un cuestionario, ¿ok? Para que ustedes revisen el libro, contesten las preguntas, porque hay muchas preguntas de ese cuestionario que van a venir en el examen. Muy bien. Entonces los voy a dejar, muchachos, cuídense mucho, por favor. Y pues nosotros casi que nos vamos a estar viendo, platicando hasta el miércoles o jueves. ¿Sí? Muy bien. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Que tengan un muy buen fin de semana. Sí, y cuídense mucho. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. ¿Qué capítulos del libro podemos leer para apoyarnos respecto a este tema? O sea, para Sí. repasar. Sí, Karina, a lo mejor no se había conectado, no había entrado cuando se los mencioné al principio de la clase, pero es el capítulo 5. Capítulo 5. Usen el BROC. Les digo nuevamente, usen BROC para contestar este cuestionario. No se me vayan a ningún otro libro, por favor. De ahí me sacan las respuestas de las preguntas. ¿Sí? BROC, capítulo 5, por favor. Muy bien. Hasta luego, muchachos.